Gracias, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a la quinta emisión de este programa Charlas en Desconfianza. Como cada miércoles aquí estamos con ustedes, el doctor en Derecho, Alejandro Vázquez Guzmán, me acompaña a la derecha el maestro en Ciencias Políticas, Alfredo Carmona Casas, el doctor Eduardo Abacuc López Acevedo, quien además es maestro en Ciencias Penales, y su servidor Joel Sánchez Rodríguez, maestro en Periodismo Político, que pues queremos comentar muchos temas en esta quinta emisión. Hace una semana y hace dos el público nos pidió que emitiéramos alguna opinión en relación al Tusobús, el sistema de integrado transporte masivo que cumple 4 años de funcionamiento el próximo 15 de agosto. Coméntenos, envié algún mensaje en relación al Tusobús. ¿Ha sido bueno? ¿Le ha sido efectivo? ¿Considera que es una porquería, como dice el gobernador Omar Fayad? ¿Qué piensa usted en relación al Tusobús? Platíquenos, por favor. Buenas noches y mis compañeros. Adelante. Pues buenas noches, Abacuc, maestro Carmona, maestro Joel. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención y pues reincorporándonos, reiniciando actividades, y es un gusto saludarles. ¿Qué les puedo decir? Afortunadamente la agenda política y de información ha sido muy polémica y tenemos mucho de dónde cortar. Con respecto a Tusobús, me parece que el primer comentario que voy a hacer es cómo hacen viable lo inviable. ¿Cómo es el criterio que maneja nuestros servidores públicos en materia de planeación cuando, por más que se ajusten los números, no daba ni viabilidad ni sustentabilidad? Tal vez se me ocurre pensar de forma especulativa que había recursos metropolitanos que intentaban promover un desarrollo igualitario en esta zona conurbana que tenemos. Sin embargo, me parece que fue un proyecto más que fallido, fue necio, por la obsesión de hacer algo que de antemano sabíamos que no iba a funcionar. Si fríamente vemos, nada más por la pura cantidad de usuarios que tenemos, no daba para un transporte de ese tamaño. Hicieron ajustes, vincularon a varios municipios, tratando de completar el número de personas que se requerirían para poder hacer eso. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que no había transporte. Y me parece que una de las cosas que teníamos que resaltar es que la propia autoridad parecería que dejó caer al sistema de transporte. Posteriormente nos enteramos que inclusive las unidades habían sido abandonadas. Eso quiere decir que propiamente no había un interés por el transporte, sino, vamos a hablar de intereses oscuros para sacar alguna ventaja. Ese sería un primer comentario. Buenas noches, ¿qué tal Alejandro, Joel, Alfredo? Pues ya pasamos la 4T, hoy estamos en la 5T, en la quinta transmisión. Qué emoción. Y bueno, es cierto que el Tusobús nace como un proyecto destinado prácticamente a fracasar. La pregunta sería, ¿por qué se insistió tanto en un proyecto de este tamaño? Por negocio. Y efectivamente, ¿por qué afectaron a una gran cantidad de personas? Entre esos, por supuesto, las concesiones del servicio público de transporte, al modificar las rutas, en donde inclusive parece ser que también inclusive al Garzabú le tocó cambiar rutas. Entonces, a mí me parece que por ahí también hay algo muy interesante para comentar hoy. Y sucedió algo relevante. Por ejemplo, antes un recorrido de Matilde a Hospital General, previo al Tusobús, el usuario erogaba 7 pesos con 50 centavos por ese trayecto y, no sé, X tiempo. Cuando entra el Tusobús, las alimentadoras, en un primer momento se dispara a 17.50 ese mismo trayecto. Después, las autoridades tienen que establecer otros esquemas. Por ejemplo, maestro, dicen, a ver, si pagas el pasaje, por ejemplo, de la alimentadora, ya no pagarás el troncal. Pero aplica restricciones. Para poder hacer eso, debes hacerlo a través de la tarjeta. Si lo haces en efectivo,
tus moneditas en la unidad, no se podrá, y aparte no da cambio. Eso por un lado. Después, no sé si recordarán, en la primera semana, que igual coincidió con el regreso a clases, alumnos de la SEP, el gobierno del estado hubo una subvención para el sistema, que después, al parecer, es lo que se advierte, se mantuvo. Entonces, eso de que fue negocio, híjoles, pues para unos, porque para el erario público no lo fue. A ver, quiero decirles que la concesión que se le otorgó a la empresa Corredor Felipe Ángeles, que presidía Joaquín Gutiérrez García, recibió hasta el 3 de junio, que se le revocó la concesión, más de 700 millones de pesos de subsidio por parte del gobierno del estado, en un periodo de menos de 4 años. Y además fue un periodo en el que las unidades se deterioraron, en el que muchísimas están abandonadas y son un asco, están allá en el patio de Telles. Y entonces ese dinero que subsidió el gobierno jamás se vio reflejado en beneficio de los del servicio, ¿no? De los usuarios. Pero fíjate que otro hecho, ese sí es determinante, pero en cualquier servicio público que es subvencionado por el gobierno a través del subsidio, el costo del transporte tiene que ser más económico, porque precisamente la inyección de los 700 millones, más que promover la infraestructura, era para beneficiar a la población. Sin embargo, eso está muy lejos de ver cierto. A mí el otro reproche que siempre voy a hacer es que no es posible que hayan autorizado una máquina expendedora del boleto para acceder que no diera cambio, porque eso era un fraude. Hubo quejas muy abiertas y las autoridades no hicieron absolutamente nada. Eso me dice que lamentablemente, más que un acuerdo de ciertos grupos, fue de un grupo. Hoy en día hay máquinas de estas de chocorroles y refrescos que si cuesta el producto, gracias, 8 pesos y tú le metes una moneda de 10 pesos, te da 2 pesos cambio. O sea, es decir, no hay un elemento tecnológico que tenga que impedir esta forma de realizar el cobro. Finalmente obligan a la gente a que empiece a desconfiar de todo el sistema, que fue lo que pasó. Así es. Ahora, por otro lado, también habría que ver la calidad del material rodante que pusieron en los trayectos del Tusobús. Es decir, ¿los vehículos estuvieron en buenas condiciones? Sí, pero de todos modos eran unidades usadas. Usadas. La mayoría venían de Puebla, donde había fracasado el sistema. Muy correcto. Pero estaban en perfecto estado. Después se impulsó la idea de las unidades rosas, que se incorporaron 2, pero no funcionó de manera efectiva. Las unidades están pésimas, la gran mayoría sí están limpias, caminan, pero pues que lo digan los usuarios, ¿no? Yo espero que alguien nos ilustre. Los accidentes, los hechos de tránsito de Tusobús, que en un principio fueron una verdadera hermosura por la cantidad y por la forma en que se realizaron. ¿Qué pasó con la contratación de la gente, de los choferes? ¿De dónde los agarraron? ¿Cómo fue ese proceso laboral o contractual? Se supone que el concesionario inicialmente del transporte colectivo público, al incorporarse a este programa, era absorbido como empleado en este asunto. Nada más que hubo muchas voces en que se quejaron, como diríamos, las cartas estaban marcadas y realmente fue sí, no puedo decir que los defraudaron porque no tengo conocimiento, pero mucha molestia y quejas por todo eso. Algunos espacios noticiosos en los periódicos tuvieron la delicadeza de hacer algún comentario, pero sin embargo fue un problema muy serio. Lo que pasa es que también casualmente, o bueno, algo que surge de este proceso fue la evidencia de lo que pues de alguna forma se tenía idea de la concentración de concesiones, porque no cuadraban los números. O sea, no podíamos tener casi concesión por operador, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se habla que, bueno,
se concentraron alrededor de 200 concesiones a lo largo de toda la ruta que conforma el sistema. Y ahorita que mencionaba Bakú los accidentes, y no olvidemos la falta de planeación y prevención en las vialidades o arterias principales, como lo fue en Avenida Revolución, el caos vial, que se los hizo carriles tremendo, estrechos. Los carriles mágicos de Pachuca. Tú de repente vas siguiendo tu línea en el carril y pensemos que hay 3 y 2 metros después ya nada más hay 2. Desaparecen. Exacto. Entonces, bueno, al final del día hubo la corrección en ese sentido y se logró desahogar. En cuanto a los esquemas laborales, a mí sí me llama mucho la atención porque me parece que los trabajadores del volante tienen una condición laboral bastante precaria. Constantemente en redes sociales, por ejemplo, vemos pues controversias. Se me ocurre con los descuentos a los adultos mayores, ¿no? Dicen, no, es que tenemos autorizado únicamente otorgar 2 descuentos por vuelta, y se arma la polémica. ¿En dónde viene eso? No, pues que en la ley de movilidad. Pues la ley me remite al reglamento, y el reglamento establece que tendrá que ser un comité quien determine esos descuentos, y al menos en los portales de los sitios web de gobierno no está. Sin embargo, el sistema Tusobús indiscriminadamente puedes obtener la tarjeta con los requisitos y ya. Ese podría ser, digamos, un puntito a favor del usuario, pero uno. Ahora, se supone que los operadores que están en el sistema ya cumplen una jornada, es decir, no tienen que entregar una cuenta, es una jornada. Si la unidad se avería o hay algún choque, lo mandan a descansar, por decirlo así, es decir, ya no continúa, se acabó, y al parecer ya no se escamotea la seguridad social. Si esto fuese cierto, me parece que sí es algo que va en beneficio, ¿no? También se comentaba mucho eso. Dice, lo que pasa es que a lo mejor ahora los operadores ya no sacan las cuentas que antes sacaban cuando sucedía. Exactamente. Entonces, pues a lo mejor tendrá 2-3 puntos a favor, pero que en una ponderación sí se desequilibra hacia lo desfavorable. Ok, tenemos comentarios del público, nos dicen que el tema es muy bueno, agradecen que se haya abordado. Dicen que los socios de la empresa Tusobús deberían de rendir cuenta de esos 700 millones de pesos, porque Joaquín García no les rindió informe ni siquiera a los propios socios. Esto es decir, que fue un fraude para los mismos concesionarios. También nos dicen que no se nos olvide que hay una estación terminada desde hace varios meses que hizo el gobierno del estado, pero central, que no ha podido ponerse en marcha en la central camionera, y como ya sacaron a las combis y algunas líneas que iban ahí, la gente tiene que caminar desde la preparatoria David Alfaro Siqueiros hasta la central. Me parece muy grave, muy delicado. Sí. Nos recuerdan que la empresa se comprometió a incorporar el año pasado 4 autobuses nuevos y no se cumplió. Dicen también que el gobierno se queda con el cambio literalmente, sí. Y ahora también nos dicen que este sí es un tema para hablar en desconfianza. Sí. Parece que tenemos llamadas de... Ahondando un poquito más, me parece que también yo soy necio finalmente, estudio administración pública, estoy obsesionado con estos asuntos, es decir, el diseño de la estrategia del Tusobús era un fracaso de origen. Nuestras calles principales no estaban diseñadas. Hubo un primer intento, fue en Revolución, de intentar quitar las palmeras. Inclusive una protesta ciudadana. El otro que me acuerdo que fue muy sonado fue que las personas con capacidades distintas pusieron los puentes kilométricos y era terrible para ellos. Es decir, a lo que voy es que fue tan brillante nuestra planeación que se le olvidó pensar en la gente. Y se supone que es en los principios básicos. Si a eso le agregamos, el otro punto que yo quiero comentar es que ellos no estaban considerados dentro del plan estatal de desarrollo, ni el metropolitano. Ni el metropolitano, es decir, pusieron unas reformas fast track, modificaciones para poder adecuar, porque eran los requisitos que establecían las reglas de operación de los recursos metropolitanos. Sí, digo, previo de entrar al aire comentábamos
precisamente esa desconfianza que tenemos en la toma de decisión de este sistema. Incluso yo recuerdo haber visto una vez un plan maestro de movilidad de integrar la zona metropolitana del Valle de México, la llamada megalópolis, y decían, bueno, la idea es, por ejemplo, que este transporte masivo de Pachuca atraviese a Tizayuca, llegue a Tecámac, Indios Verdes, y bueno, de ahí hasta la salida a Cuernavaca en dado caso, ¿no? Ok, bueno, reitero, en teoría apunta muy bien, pero por ejemplo, el gobierno, el Estado, ¿qué puede invertir 1,000 millones de pesos? En un hospital regional para construirlo y equiparlo, sin ningún problema, y tal vez hasta 3, porque la inversión en la infraestructura para la operación del sistema fue de alrededor de Bueno, si lo hace el 1,000 gobierno de millones Hidalgo, pesos. porque si lo hiciera, por ejemplo, Rosario Robles, No hubiera alcanza ni alcanzado. para las camas. No, Ni para un dispensario. perdóname, iba a tener evidencias documentales de que había tenido el impacto. No. La gente no existe, pero hay la evidencia. ¿Y después iban a encontrar las carpetas o Por no? supuesto. No, Sí. esas no. No están. No, Ok, bueno. Hospitales que se inundan, hospitales que no tienen nada, hubiera sido eso. Nos dice Donato más o López. menos. Sabemos perfectamente que fue un buen negocio de Paco Olvera. Mi Saludos, tío. Paco. Saludos, Paco. Lo que no se puede entender es que por qué sigue funcionando si está claro que no sirve. Bueno, eso lo explicó el gobernador Omar Fayad. Hace unas semanas visitó la colonia El Chacón cuando inauguraron la supervía y comentó que él está de acuerdo con la gente en que no sirve, pero ¿qué hacemos ahorita, no? Entonces lo que se está tratando es de arreglarlo. El gobierno asumió la administración del sistema. Tusobús, lo están arreglando todas las porquerías que dejaron los expresidentes de Tusobús, Joaquín Gutiérrez y Catarino Zúñiga. Están rehabilitando las unidades. Se arregló lo de los volardos que se quitó para evitar lo del tráfico y pues creo que le están poniendo un mejoral a un problema muy grave. Oigan, entonces no habrá segundo troncal. ¿Recuerdan cuál iba a Sí. ser el segundo troncal? Sí. Boulevard Colosio, Colosio. Sí, ahorita donde ahora va a haber sí. supervía. Yo estaba verdaderamente contento porque dije, ahora agarro el Tusobús y llego a mi trabajo tranquilamente, Me parece pero pues que ya lo era cancelaron. la idea conectar el oriente y poniente, es decir, de Sí. Pachuquilla a salida Topan, bueno, ida y vuelta, ¿no? Así es. Y empleando el Colosio, pasando por Boulevard Minero, Azoyatla, ya de este lado. Entonces eso ya no se va a hacer. También Parece hacen que no. notar que no hay mucha diferencia entre una ruta alimentadora y lo que había, porque pues como las calles están destrozadas, pues afecta eso también el servicio, nos dice. Pero eso es Cris para Yoli, ¿no? Zúñiga. Sí, En- eso es en para, Pachuca. para Yoli, exactamente. Así es. Saludos a todos, el Obaños, abogado sí, es Alejandro mineral. Guadarrama ha mandado saludos. ¿El profe? Guadarrama, otra vez. Un conocido comunicólogo, Héctor Hugo Macías, que dice que ¿Nos conoce? que los tres fuimos sus maestros. ¿Y él quién es? Fíjense, fíjense que es un caso muy muy especial. Saludos a Héctor. Sí. Su familia tan decente y él salió diputado. No me digas, con razón no sé quién es. Qué cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, Omar. Yo quiero introducir otro elemento. A ver, estamos hablando que las máquinas del Tusobús, que las alcancías de las alimentadoras no dan cambio, como en Jalisco, Sí, donde sí, traemos otro tema. Entonces podemos ver cómo políticas públicas recurrentemente van repitiéndose en diferentes latitudes del país. O son copiadas. Tenemos ahorita el asunto de las protestas, en particular en Guadalajara, por el incremento del transporte público, generacional. que se da de lo mismo, dicen 2 pesos, en realidad van a ser 3 pesos, porque casualmente, reitero, tú compras un chocorrol y te da la máquina a cambio, no hay ningún problema, pero si tú vas a tomar el trolebús colectivo. en Guadalajara, no te va a dar ese cambio, ¿no? Y luego sea, los El cambio agarran a fue el ma- que se guardó ¿Será- Alfaro. será Y parte de la los tranza? agarran a macanazos. Vamos a quitar ¿Será la palabra parte de la trans. tranza? Es en su Yo fin creo, ¿no? especial que obtiene. En su por ese- acepción económica. Bueno, pasa lo mismo con los parquímetros, Igual. no dan cambio. No, pero en el caso de Qué los casualidad. parques es una obscenidad. A ver, en el contrato que hicieron aquí en Pachuca, el 90% del recurso se va a la... Son contratos A la sin base. empresa, ¿no?
Ese sí es Rey León, contrato leonino, pero, Sí, donde completo. le veas. Y por ahí Completo. decían que estaba el contrato y no se podía modificar. Yo creo que no es así. Bueno, Ahorita trae es unas Trae cláusulas de- indemnizaciones Una sanción, una exorbitantes, ¿no? Sí, por eso, pero Pero ahí eso está a que lo no- leonino. Es decir, la gente que se encargó del diseño de ese instrumento jurídico nos generó trabas por donde quiera. Esta empresa poblana también, por cierto, que es la misma de Autotraffic, los radares y demás, es muy curioso porque llegaba a los ayuntamientos con todo el paquete armado. Me explico, o sea, ya tenían el instrumento jurídico, así nada más para que tu cabildo levante el dedo y lo apruebe, aunque no esté en la orden del día, que lo apruebe y vámonos, ¿no? Lo mismo el caso, por ejemplo, de las multas del radar. ¿Cuántos colegas, abogados no han tenido la bonita experiencia de obtener Pues, una un amparo. nulidad lisa y llana Así es, por de supuesto. esto que es totalmente inconstitucional, ¿no? ¿Qué vemos aquí? El aprovechamiento para particulares de lo que es eminente público. En este caso la vía pública, en este caso la concesión del transporte, pero que al final del día la población no se ve beneficiada de dichas Inclusive concesiones. los negocios se vieron perjudicados. Nos dicen que en la Ciudad de México las máquinas del trolebús y demás tampoco dan cambio. Bueno, recurrente ya esto. Todo el mundo se clava el cambio. Sí. Todos se clavan el cambio. A ver, una pregunta, no soy especialista en materia legal. Si nosotros, nuestro ayuntamiento, la comisión que le corresponda, porque tuvieron que sesionar para autorizar esto, ¿es posible fincar responsabilidades por omisión? Sí, aunque sean representantes populares. Igual que el síndico. Debe ser el primero. Principalmente. Es el primero. ¿Por qué Principalmente. comento esto? Porque parecería que ellos se pueden manejar con impunidad manejando contratos leoninos, ¿se dice? Sí, leonino. Me parece Simba, a mí que contratos son, Simba. a mí me parece que son contratos obscenos. Bandidos. Sí, porque exceden lo Por su racional. nombre, man. Sí, de hecho son los rateros Huérfanos. en español. Sí, huérfanos porque lamentablemente su progenitora Está ausente. está ausente, ¿no? Y eso permite que hagan sus tropelías como quieran, pero eso genera nuestra concepción que no creamos en las instituciones, en el propio gobierno. Sí, y las ilegalidades de origen. Yo tuve la oportunidad de ver la citación que se dio para la sesión en la que se aprobó y en verdad no estaba en la orden del día. No estaba. No, lo metieron. Pero no se supone que por procedimiento, En va a asuntos sesionar, generales. cuando va a sesionar la comisión, le tienen que notificar a los que conforman esa mesa de diálogo o de autorización, por lo menos cierto tiempo previo para que se conozca qué van a hacer. Entonces, podríamos decir que fue un contrato espurio, no es válido, porque es cuestionable. La otra cuestión es que hace el órgano interno de control. Bueno, pero el Cabildo, o sea, ¿qué partido tenía la mayoría en ese momento? No sé. Estaba- Acción ¿Alguien Nacional, podría informarme? en ese momento, hizo esa observación legal que yo les menciono. Evidentemente, pues ya no. El no cabildo era trascendió. mayoritariamente del PRI. Así Así es. El gobierno municipal era encabezado por el Eleazar. señor Eleazar. Eleazar García Sánchez. Que por Yo cierto no desapareció, entiendo ¿no? por qué También. cada que se habla de tranzas o cosas irregularidades en Pachuca, sale ese nombre a relucir, ¿eh? O sea, es como cuando se habla de tranzas a nivel federal y siempre sale un hidalguense, ¿no? Ya ven ahora ¿El de la casa, el de la maestro? casa, qué barbaridad. Lo que me estás diciendo parecería que es que No, cuando espera. dice, empezamos a decir, ahí viene el coco, es Eleazar. Sí. Ahora, Sí. discúlpame algo. Casa, perdón, en la que vivimos nosotros. Esa Ah, no es sí, una casa, es esa es mansión. Palacio. un palacio con elevador y toda una serie ahí de cosas. ¿no? Comodidades. Laberintos, Bueno, nada más para cajas poner en fuertes. contexto al público, el gobierno federal anunció que próximamente pondrá en subasta con un precio base de 95 millones de pesos la residencia que en el junio del 2007 le fue asegurada al chino mexicano Chen Liyigong. Con penas Ustedes recordarán o cuello. que encontraron 206 millones de De dólares dólares. en efectivo ahí en esa Dólares. casa Que también fue lo fueron que asegurados contaron. y después se perdieron. Sí. Y pues esa casa se va a poner en subasta. Y ahora que salió el tema nuevamente A los de públicos. Chen Liyigong, pues salió a relucir que un político hidalguense
Germán Corona del Rosal, ex diputado federal, ex senador, que después terminó su Pariente de carrera política con un fracaso electoral. De hecho, es su hijo. hijo del regente. Fue la persona que le vendió esa residencia a Chen Li Yegong en marzo del 2003, pagó por ella $985,000 en efectivo, ante la fe de un notario público, el número 116, Ignacio Morales Lechuga, se anda No acordando le de él. El que Fue estaba en mi Profeco. jefe. Fue ese. procurador general Sí, de la fue mi República. jefe, qué ese. vergüenza. Fue todo un caso, ¿eh? Me voy a tener que retirar porque fue mi jefe. Más recientemente, con Peña Nieto, ¿o fue la hija la que estuvo en Profeco? No, perdón. No, la hija fue la que hizo La que su estuvo pancho en un restaurante. Por de la cierto, Condesa, estamos esta noche en el antiguo café, aquí en la zona plateada, donde les agradecemos que nos reciban para esta transmisión. Y que nos pongan la licuadora también. Muy bien. Adelante, ¿Qué pasa pues. con Shenli? Efectivamente dijeron que encontraron $206 millones, pero eso fue lo que salió. Nosotros no podemos dar fe de que haya sido esa cantidad, $1 más, $1 menos, no sabemos. La preocupación no es si eran esos dólares, la preocupación es qué pasó después con esos dólares. Teóricamente hay una requisa de ese dinero y entonces se le debe de entregar a la tesorería de la federación. Pero no fue así, parece que el trámite fue ese, pero se lo mandaron a ciertas PGR, secretarías. incluso el Poder Judicial de la Federación. Es decir, de Exacto. pronto eso lo dividieron. Ahorita que se está haciendo el rastreo de ese dinero, ¿Eso será un parece que moche? no hay, Yo parece creo. que no hay evidencia documental de ese asunto. Nos preguntan si terminamos ya con el tema del Tusobús, porque nos preguntan igual del Mundo Fútbol. Ahorita. adelante. Entramos Ese después sería otro programa. de Sí, eso será Hidalguense, otro sí, programa. Ese será pero- otro programa. Por las Pero- características y todo lo que esto implica. Sí, yo recuerdo cuando estaba todo el proyecto precisamente de Zona Plateada, que no sé si recuerden, se hablaba de la posibilidad de un museo. Yo dije, que a toda madre, ya va a haber un museo de arte moderno, contemporáneo, ¿Qué ¿tú será? sabes? en la casa, Y en vienen la con que cuna de hace- fútbol. Discúlpenme, un pinche museo del fútbol, o sea, No, pero es ofensivo. Sí. por eso dije, De verdad para los, bueno, yo me encanta el fútbol y jamás voy a ir, es ofensivo. De verdad, y aparte cobran como si fuéramos de primer mundo y el servicio de tercera. O sea, pésimo servicio. No, pero yo sugeriría que lo preparemos para un... Sí, vamos a dejarlo un para... programa. Sí, sí, A lo porque mejor para inclusive el que sigue. La forma turbia en que le dan la concesión, o la propiedad de todo esto, pues es un acuerdo político. No, y la millonada que salió inclusive para la escuela, pero eso creo que será para otro asunto. Mientras con Shenli Yegong, muy bien, hay una falta de deber de cuidado con ese dinero, Ujú. en donde no va a la tesorería, va directamente a otras instancias, y entonces la pregunta es, ¿qué pasó con ese dinero en esas dependencias? ¿Por qué fue el Poder Judicial? El Poder Judicial no tenía por qué tener un solo dólar de ese dinero. ¿Por qué en la Procuraduría General de la República tampoco tenía que ir a ese lugar? En todo Si acaso, caso, a la Dirección General de Bienes Asegurados. Exacto. ¿no? Ya- O al Pero ya sistema exacto. de enajenación. Pero de ya con una administración. connotación es. específica para la orientación del recurso, claramente claro. definida. El dinero se tiene Sí. que presupuestar. Se ingresa, si se va a destinar a se otra ingresa. finalidad. Se ¿no? ingresa el presupuesto y entonces crean los programas y se etiqueta el gasto. En en una donde la Cámara tiene que intervenir. Por supuesto. Porque, claro, es un poder de bolsa, o sea, asigna y etiqueta recursos. En una mañanera, López Obrador pregunta a los medios, a los reporteros estaban ahí, bueno, ¿y dónde quedó el dinero? Vamos a investigar. Y Felipe Calderón le responde en Twitter El tuit. que los centros contra las adicciones, una cosa así. Así es. Digo, hoy en día Yo no he visto ninguno. que está funcionando de esa infraestructura. Es más, supongamos que así habrá sido. Pero se quemaron $207 millones en eso. Sí, ¿De qué los hicieron? no, pero deja eso, la irracionalidad, porque cualquier gente en sentido común que tiene $1 millón soluciona muchas cosas. Aunque sea muy malo, que sea muy torpe para manejar el dinero porque tiene compromiso, va a tener impacto y va a ser visible. Pero aquí, como el manejo fue turbio, poco claro, Yo estoy preparado ya. supongo y especulando, salpicó a todo el mundo para que todo el mundo se quedara callado. Sí, calla. Si en este momento, lamentablemente, en la tendencia de esta
como dice la cuarta transformación, dice que nosotros somos la quinta. Ya estamos hoy en la 5T. En la 5T. Que es la quinta Transmisión. En ese sentido, tendríamos que cambiar la forma de abordar un problema, porque nos hemos quejado de corrupción por donde quiera. No, está como la pus, ¿no? Le apachurras aquí. Y sale brinca. ya Y, Sí. hoy ya con Rosario Robles, que al parecer trae una suspensión provisional contra Como todo detención. mundo. sí, la orden de aprehensión ya Entonces, está amparada. A ver si ella sí se presenta A la el 8, audiencia con no el que como soy. Lozoya, ¿eh? Quiero decirles que sus abogados de Rosario Robles pusieron un recurso de revocación al citatorio, obviamente para ganar tiempo, Tiempo. no le Sí. veo otra Finalidad. cuestión, Sí. porque pues se supone que va en calidad de testigo. Entonces, pero lo del amparo sí demuestra su miedo, ¿eh? Entonces eso del no te preocupes, Rosario, creo que ya no, ¿verdad? Ya no, vale. ya no. Yo creo que ya es tiempo de que Es que a Enrique ya no le preocupa Pues a Enrique le Rosario. dijo una vez en un ambiente televisivo, así soy yo, no te preocupes, Rosario. No Sí, te lo que preocupes. dice Así lo dijeron textualmente. Entonces, a ver, no habrá segundo troncal del Tuzobús, no sé, o sea, sí se va a tener que preocupar Rosario, entonces hay cambios. Sí, no de- se va a vender tan fácil la casa No, que decíamos. No. Sí. Yo por lo Alguien menos sale y esta, dice, esta semana no puedo comprarla. ponle aguacate, Así. ¿no? Es como, Sí. como ahora lo que hicieron de remate de las joyas. Entonces en ese remate habían estimado ciertos ingresos y resulta que llegamos a la mitad, llegaron a la mitad, pero cuando veo unas joyas que son obscenas, es de pésimo gusto. Aparte de eso, Sí, ofende al gasto, Sí. inclusive ofende el gasto, de verdad. yo en el catálogo vi por ejemplo, una pluma Montblanc con incrustaciones de diamante y con la bandera de México. Y dices, neta, ¿quién compra eso? Bueno, eso es muy patriota, eso, ¿no? Pero de muy mal El gusto. reloj que tenía de tantas joyas, eso ofende, fíjate, ofende hasta el mal gusto. Tenemos muchos saludos, ¿eh? Tenemos que responder de alguna manera. El maestro José Edmundo Ramírez Martínez. Edmundo fue cónsul de México en Washington, un muy buen papel, algún día lo vamos a invitar. convocar. Nos dicen que con eso del Club Pachuca tenemos tema para muchos años y muchos programas. No, nada más uno. Tampoco. Que no nos Tampoco, apasionemos. no. Tampoco, pero sí les gustaría que se viéramos aborde. eso del museo de manera específica, porque es una lástima que se haya perdido Esa oportunidad. proyecto. Muchos saludos, tenemos muy buena audiencia. Maestro, ¿puedo mandar un saludo? Por favor, Sí, maestro, es su me programa. permiten que... Sí. Saludos, Moni. Hoy es su cumpleaños. Saludos. Salud. Saludos, Salud Moni. por ella. Salud por ella. Salud por ella. Muy bien. Oigan, caballeros, a ver, caso Baja California, caso Tabasco, el presidente se calla, el presidente no se pronuncia, el que calla otorga. O podemos verlo también desde Para el mí otro que lado. calla es cómplice. Puede ser cómplice o bien todavía no sabe qué hacer. No me digas que una Le voy a reforma dar como la que se dio el ahí, Tabasco, vamos a el empezar el presidente Le voy a no dar sabía. el beneficio de la duda al presidente No. para que no sepa qué hacer. Pero eso me parece que es peor todavía. Porque es el presidente de la República y tendría ya que tomar, no sé, cualquiera de los caminos, decir sí o no, y entonces de alguna manera exhortar al Congreso de la Unión a que arregle este asunto. Yo creo que aparte de eso, esa deconstrucción de la agenda, parecería que sigue así en campaña. Las declaraciones son campañeras. ¿Sí? Por eso Entonces, debe de tener ya algo. esta situación lo que hace es que se desacelere todo, porque no saben qué va a pasar. Pero bueno, al final del día sí deja muy mal parado al presidente. Se advierte una evidente contradicción en esa pieza legislativa en el caso de Tabasco. Y de Baja Y en el California. caso de Baja California le da parque a todo al mundo. remedo ese que hay de oposición. Sí. Que bueno, al final del día, pues, insisto, es darle parque a ellos, ¿no? Se viene la oleada de, es el preámbulo para un posible escenario reeleccionista del presidente. Yo la verdad no creo que va por ahí. Igual lo de la firma ante notario, me De la parece cartita. que fue totalmente inapropiado. Digo, para eso está la Constitución, no necesitamos al No necesitamos fedatario. otra cosa. Pero me da la impresión que el presidente no toma el toro por los cuernos. Ahora está bien que no desgaste la figura,
Entonces, ¿para qué tienes al secretario o a la secretaria de Gobernación en este momento? No, pero Que Secretaría de es un Gobernación. cero a la izquierda. Es lo que te iba a decir, porque es que, perdóname, va de caída en caída y no Sí, queda claro. lástima de mi maestra, oye. Yo respeto mucho a Olga, creo que es una buena jurista, creo que fue una buena Sí. ministra en la Corte. Pero Honestamente, parece que ella operó esperaba- el fraude a la Constitución. sale el subsecretario a decir, no, en un artículo, ¿Encinas? no, ¿O el otro? Peralta. Peralta. Si no mal recuerdo, en Milenio escribe a favor de la reforma en Baja California, el subsecretario de Gobernación. Entonces, al final del día, ahí esa operación pues política de gobernabilidad no se está realizando. Yo no No, y sé se si ve Andrés mal. Manuel se está esperando después del informe para el relevo en gobernación, que se tiene que Yo dar. creo que es lo más seguro. Porque, insisto, o sea, yo creo que la capacidad académica, jurídica, intelectual de Olga no está a No es discusión, cuestionable. pero pues ya en la praxis, Lo que pasa es que le falta el olfato político, no sabe hacer esos acuerdos, esa visión de lo que está pasando, y de pronto estoy haciendo un comentario muy aventurado, es reactiva, no piensa mucho el asunto, porque las voces que le llegan no son las que deben ser. pues que sea congruente y que se vaya a su notaría. Ese- Y que esa posición clave que es gobernación, Andrés Manuel ponga a alguien que meta Y si orden. mejor se va a su departamento que tiene allá en, O al de Andrés Manuel si en el quieres. extranjero. Allá pasando Palenque, Que ¿no? se vaya. Oigan, fíjense que yo quiero que comentemos dos temas que me parecen muy graves. Primero, el intento fallido, frustrado que tuvo el Congreso del Estado ayer de imponer una reforma por parte de la fracción de Morena que atentaba contra el ejercicio Mordacita, ¿no? periodístico e intentó imponer una mordaza dándole facultades al Instituto Estatal Electoral Sancionadoras. para amonestar a los medios, para proteger el honor de candidatos, precandidatos y dirigentes partidistas. Yo digo, ¿quién de muchos ¿Quién tiene de esos- honor de ellos? ¿Quién puede hablar de honor si andan brincando de un partido? Chapulines. O mira, otro. aunque lo tengan, que tengan el ¿Tú crees? recato. O sea, Supongan. bueno, en ese contexto, Sí. aunque lo tengan, que tengan el recato de si se van a exponer al escrutinio público, que no estén lloriqueando. Como dice el diputado Baptista, que no Exacto, chille. que no Exacto. chillen. Y entonces, a mí me pareció muy grave que trataran de hacerlo así y que los medios de comunicación tuvieran que reaccionar tan rápidamente para evitar un atropello de esa Naturaleza. ¿no? Como los que cometen todos sus achichincles de esos diputados. Ya vimos ayer las escenas De violencia. pues, Es que sí fue moderada, sí, es una violencia. forma de violencia. Sí. El sujeto que pretendía impedir el trabajo de TV Azteca en un accidente Así ahí es. en Boulevard Valle de San Javier, en plena vía pública. Entonces yo sí no quería dejar pasar esos dos. Pero es dos burdo, cosas. ¿no? Obstruye la cámara del compañero de TV Azteca. Amigo, tienes a Atrás. 360 grados, 20 cámaras más. Y las del C5, ¿no? Sí, Nada más exacto. para que vea su mentalidad. Ahora, yo me pregunto, vamos a suponer que estaba protegiendo a la integridad de la ciudadana diputada cuyo nombre es aquí nombrado durante, creo que por lo menos 4 transmisiones anteriores. No hubo aviso a la autoridad, no hubo levantamiento en el lugar de los hechos, no hubo acordonamiento para levantar indicios. Creo que ni infracción. No hubo nada, ni infracción, porque había 2 que estaban ahí vestidos de comando y no hubo nada, Y ni yo creo siquiera que debieron infracción. hacerlo, porque un accidente de esa naturaleza de una diputada local, por lo menos había que descartar alguna Cualquier situación móvil. rara, ¿no? Pero es que eso lo tienen que hacer por protocolo. En la policía, cuando intervienen, tienen un protocolo de intervención. Así es, Y el eso- primer respondiente y, le eso llaman. y al ser omiso, es evidente que tiene una connotación política porque están permitiendo que se destruya todo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Nosotros, en el caso de Hidalgo, nos encontramos en un estado de definición. ¿Por qué? Porque las autoridades no responden jamás a nosotros. Podemos ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Que es como el muro de las lamentaciones. Peor que Sí, eso me peor. atrevo a decir. Es el Saludos, muro- Salvador, por es cierto. es el muro de la ignominia. Cuando cuando vamos a levantar algo, inmediatamente hablan con teléfono con alguien ¿Y para ya? ver si se da, si sigue el procedimiento o no, si ignora. Así es.
Es decir, entonces, ¿cuál es el papel? Por eso creo yo que en este asunto, de todo lo que estamos viendo, necesitamos que apliquen la ley. ¿No que crear se- más leyes? No crean, No, las es que es el aplican. ¿Populismo jurídico? No, Sí, no, eso no, nos no. va a llevar a un conflicto. Vamos a tratar de lo que tenemos y después lo sofisticamos, vamos a operarlo. ¿No? Mi idea no es mala, pero lamentablemente el exceso de arrogancia y prepotencia de los servidores públicos son omisos a todo eso, y a pesar de, como estamos diciendo, hay grabaciones, no pasa absolutamente Nada. nada. Un detalle. ¿Cómo es posible que en el caso del accidente de la diputada no se hayan tomado o cubierto o cumplido los protocolos que se deben seguir? Y en otros casos se exagera de manera... Cualquier ciudadano está no, bien la fiscalía, No, punto. pero se exagera de manera tremenda Sí. una situación. Miren, el domingo robaron en un domicilio particular en Tepeji del Río, como ocurre en todos Diario. lados. Bueno, pues se trataba del domicilio de la diputada Noemí Ciclé de Morena, y como es diputada, pues ella pidió que se descartara cualquier móvil político. Llegó el procurador, llegó el secretario de seguridad, utilizaron el helicóptero para un dispositivo, un operativo policíaco, y yo tengo la grabación como el secretario de seguridad dice: eran dos raterillos que se llevaron unos relojes y objetos pequeños. Digo, y tanta payasada para Dos relojes y para- objetos ¿Y si pequeños. los detuvieron? No, además ellos se detener. escaparon. No, o mira, sea, yo supongo, y estoy inventando, cuando hacen este tipo de declaraciones y minimizando, el trasfondo político se entiende. Muy claro. Sí, porque hasta en eso carecemos de la habilidad de hacer declaraciones que no generen más conflictos. ¿Una trascendencia? Por Pero ejemplo, además, si así lo dices y me dices, es que eran dos raterillos, perdóname, había conseguido. ¿y derechos humanos? Porque estás ofendiendo también al raterillo. No, ¿Es bullying? es bullying. No, pero además se pasan el Estado de Derecho como quieren. En este caso de la C diputada en el cual hay el robo, el aparatote, Noemí Ciclé. Noemí, el aparatote se mueve impresionantemente. Y en el caso de Corina, en el hecho de tránsito, no se movió nada. Ninguno de los dos vehículos hasta ahorita ha trascendido que hayan llegado al corralón precisamente por el evento de tránsito, que se haya iniciado una carpeta por daños, por lo menos, no hay nada. Eso independientemente si personas Corina se lesionadas, torció el sí. cuello, Exacto. Dos personas lesionadas, no Exacto. de gravedad afortunadamente, pero hubo dos personas Pero se lesionadas. abre carpeta. No hay eso en este sentido. No lo hay. Yo voy a ser muy insistente, se los juro. El asunto es, me parece muy claro. Tenemos leyes. Usted que es doctor sabe que tenemos las leyes. Esas leyes es letra muerta. Necesitamos reactivarla antes de entrar al populismo de las leyes. No son tan malas. Lo que pasa es que hay demasiadas prerrogativas para la clase política. Nos pregunta el público que ¿por qué trae guaruras la diputada Corina? Que dónde está La la austeridad. austeridad. ¿Los paga ella o los pagamos nosotros? Primer pregunta. Segundo, hay una instrucción, me parece que hasta del gobernador y del señor presidente, de que nadie, ningún funcionario, ningún servidor va a traer guaruras. ¿Qué es lo que está pasando entonces con Corina? ¿Quién A lo paga mejor los no era guaruras? guarura, Yo Algún creo que era un asistente, ¿no? achichincle nada más. así, Un de esos. auxiliar de la No, no es- diputada. el diccionario dice que es achichincle. Ah, bueno. Un adulador Entonces, ahí. ahora, yo pregunto, mandadero. ¿no habrá habido dinero en la camioneta? ¿Y que por eso se llevaron los carros rápidamente? O la otra es que en el terreno de la especulación puede haber sido un mensaje de algo que se está haciendo. Es que aquí, lamentablemente, en Hidalgo las cosas de la política están enturbiando Son en mucho. desconfianza. Se está Exacto. enturbiando mucho. Tienes y- otros y hay datos, poca claridad. Yo tengo otros datos. Y eso, de verdad, se los juro, ya no entendemos la forma tradicional de hacer política, se está exacerbando. Porque eso aquí ya en no Hidalgo. existe. No, pero se exacerba con una serie de declaraciones poco prudentes y la gente hace sus propias conclusiones. Hasta en la declaración no son prudentes. ¿Y se calienta todo? Por supuesto. Nos comentan que hay
diputados que se comportan de manera mucho más ¿Moderada? mucho más Prudente. moderada. Citan el caso de la diputada Susana Ángeles Quesada de Morena, que fue asaltada en mayo de este año, hace 2 meses, en la Ciudad de México, y que ella no hizo tantas payasadas. Qué bueno que hay moderación en alguno de los representantes. O por lo menos que bueno es de carne y populares. hueso y sabe que si la asaltan, pues no va a pasar nada. Nosotros nos asaltan y no pasa absolutamente. Sí, Y exactamente. Y pasa- vienen los 10,000 policías, nadie viene. Pasa hasta en las mejores familias, y si uno que viene de las peores, ¿qué puede esperar? No, no es cierto, saludos a mi familia. Al rato mi mamá y Sí, mi papá pero- van a estar diciendo, no, ya te escuché. No sería prudente en todo caso que también en el Congreso, en todos los congresos, hubiera una lista precisamente de quiénes son sus auxiliares y qué hacen, porque a mí me parece que la actividad de este auxiliar, este achichincle, no es técnica, ni científica, jurídica no creo. Entonces, ¿cuál es la función de este sujeto? ¿Tapar una cámara de una televisora y permitir que 20 lo graben? A mí me parece que hasta la función es muy... Pero no sé si al final del día hay un interés público en eso. Yo lo pregunto, Hay un ¿eh? interés público, es el accidente. No, hablo, perdón, de una suerte de censo de auxiliares, achichincles o... No, ¿Tú pero crees que lo no que sea quieras, público? pero- Creo yo que con estas actitudes de arrogancia y prepotencia, que lamentablemente algunos servidores públicos de la clase política en Hidalgo son muy recurrentes en eso. Y empiezan a hacer arbitrariedades y uno se encuentra en estado de indefensión. ¿A quién le reclaman? Entonces, de alguna forma sí tiene que haber algo. Es complicado. Lo que yo nada más digo es que si es servidor público, regístralo. Si es una ayuda, porque supongo yo que le está pagando con las prerrogativas que tiene de su cargo. Y si es ¿Será? servidor público, o sea, es decir, si yo soy servidor público, debo tener un criterio y una sensibilidad de que evidentemente mi labor es con la población. Por supuesto. Y que te guste el medio o no te guste, o el contexto en el que se da una situación, me parece que el actuar de esa forma, reitero, sea una persona que recibe un emolumento del erario o no, no es lo más No adecuado. sabemos, sí. Ahora, hablando igual de temas del Congreso local, la derogación de los delitos contra el honor, Sí. no más calumnias, No no, más más calumnias, es decir, difamaciones. No, pero ahora ya, bueno, la vía será únicamente en el terreno civil por daño moral. A veces es muy exitoso, y si no, que le pregunten a Francisco Javier. Mejor Omar Fayad, ¿no? Mejor Omar, Bueno, él fue el afectado. Ya le habrá pagado los 20 millones Paco de a pesos. Omar. Pues tenía que pagarle, ¿no? Sí, Creo debe, que, porque si no hay un la procedimiento decisión para judicial llegar y que embargar está de hasta Sí, lo que tenga, entramos ¿no? en la cuestión coercitiva. Si no es de que quiera, ¿quién le dijo que es de que Sí, quiera? claro, Nada no, más no. que aquí viene que cómo opera el sistema de impartición de justicia. Ese es el pequeño problema. Porque puede alargar no sé cuánto tiempo. Chicanearlo, dicen. ¿Tiene sobreseimiento? ¿Puede precluir eso? Dice. ¿Puede precluir una orden así? Perdón, no. ¿Precluir una orden de aprehensión? ¿O una orden de seguimiento de todo eso? Es que No, no al lo final sé, del día no. tiene términos y plazos. Puede haber un pero- sobreseimiento pero- a los 6 por el meses, mismo pero administrativo. Sí, Ajá. pero el propio sistema hace que eso se alargue. Porque así Sí, ocurre. Pero bueno, aquí estamos hablando del aspecto de derecho civil, no del penal. penal. No del O sea, es penal. decir, ya hay una sentencia en la que se obliga por daño moral a pagar a Omar Fayad por la serie de declaraciones. pagarle a él. A Por él, eso, pagarle Francisco a él. Javier le tiene que pagar, que es la duda que tenemos, ¿no? Quién sabe si ya pagó o no lo que una juez le ordenó que tenía que pagar por daño moral. Daño moral, Entonces, bueno, ujú. esa hora será la vía. Me regala Un amigo, sin agraviar a los presentes, a quien estimo mucho, comentaba, dice, bueno, ahora que esto no sirva de pretexto para andar pues, de habladores, al final del día, ok, en cuanto concierne a la cuestión penal, ya se suprime, pero queda entonces latente la situación en materia civil, ¿no? Entonces, Bueno, es una situación que se ha registrado muchas veces. Yo recuerdo un caso de manera personal muy sonado, cuando la periodista Isabela Ride Limón fue denunciada por daño moral por la señora Sasha Montenegro. Alejandra Popovich, alias Sasha de López Montenegro, Portillo. de López alias Portillo. Sasha Montenegro, de López Portillo, y le ganó Sasha Montenegro.
en aquella ocasión tenía que pagarle a Isabel Entonces Arvide. la venían en sus películas. Exactamente. Esa fue la prueba documental que exhibieron. esa película sensible de las cocheras, así, muy emotiva, ¿no? O sea, te digo porque creo que así inicia esa historia, ¿no? Valor Ella, probatorio si no me recuerdo, pleno. escribía en Proceso y dice la encueratriz. Sí, de Lo hizo Así- en la revista Siempre. En Siempre, no en Proceso. La revista ok. Siempre le puso la encueratriz venida menos y se refirió de manera despectiva a los hijos de López Portillo como unos hijos bastardos. Eso fue Sería un textual. exceso, ¿no? Sí, fue un Así lo exceso. escribió. No, Digo, esa es una ofensa. bueno, ya no es Por eso te digo, es exceso. en cuanto a los hijos. a ver, abogados, el término jurídico, bastardo, hijo nacido fuera del Está matrimonio, ¿no? equivocado. Ok, no nos vamos a poner... No, lo hizo para ofender. Me gustaba más natural que esa. Gracias. Lo hizo con ánimo de ofender y así lo valoró el juez en su momento y la condenó. ¿sí? Al pago de este. Vamos a resarcir de la económicamente el indemnización. daño moral y ya todo. La deja en la calle, creo, con esa sentencia, ¿no? Pues a tanto Isabel. así como en la No, calle pues, no, porque pero sí le disminuyó recibió el el patrimonio. cobijo del gobierno de Quintana Roo, en donde todavía tenía concesiones el año pasado en la PN y se encargaba de los alimentos, cosas así. Pero bueno, pues ahora ya no se podrá proceder en contra de los medios de comunicación y los periodistas por difamación y calumnia, Pero no solo el gremio. no solo el gremio periodístico. ¿Fue parejo? Sí, fue esto- parejo, sí, se despenalizó y como dice Alejandro, efectivamente se tendrá que hacer por la vía civil. Es ¿Eso una buena modifica- noticia. ¿Eso modifica Eso sí es sustancialmente el una- proceso? Que sea Lo que por la pasa civil. es que no es lo mismo tener un proceso penal que un proceso no, civil. Sí, el peso es. Dice mi abuelo que lo que se puede considerable. arreglar con dinero sale barato. Sí. Pero que por alguna razón, ejemplo, tuvieran que privar de la libertad, pues sí, es bastante feo, ¿no? Entonces, Por la vía civil, embargo. pues sí, Y si no Sí, tiene, general. Si no tienes, pues no. no tienes, debo Sí, no niego, entonces pago, declara- ahí en el insolvencia. refrán, ¿debo no niego? Sí, entonces, Pago no ¿Pago? tengo. No, se dice Sí. aguanta la sonrisa. yo como no tengo ni en qué caerme muerto, pues puedo Por andar eso digo, de bocón. aguanta la sonrisa. Ya que dices, debo, no niego. Pago, pues aguanta la sonrisa porque pues no tengo. Sí, y digo, Joel lo menciona porque estos delitos normalmente eran, vaya, o los clientes, por llamarlo de alguna forma, pues eran personas que se dedicaban al periodismo, ¿no? Por supuesto. Pero, pues bueno, reitero, ahí pues aplica para todas las personas. Piso El parejo. antecedente ya lo teníamos en la Ciudad de México, con esta derogación, me parece que se había tardado en el estado de Hidalgo, y bueno, ahora habrá que legislar en la materia civil. Faltan Esta 7 parte- entidades federativas en derogar la difamación y la calumnia. Todavía está vigente Pendiente. y ojalá sea un asunto que atiendan los legisladores de los estados. Y- Ya- y que no quede en la expeditamente, reforma- porque esto sí es delicado. O la derogación en materia penal, reitero que esto trascienda la reforma en el Código Civil, porque si no, se queda incompleto. ¿Cómo lo aplicas? No, es que ya una vez la reforma penal, se tiene el Congreso que poner también las pilas, porque no puedes dejar una ley incompleta o una cuestión. Todo un orden Exacto, normativo. exactamente. Perdóname, eso de que no puede, sí se puede. Bueno, no deben. No debe. Por Ojalá que no lo yo haga. Ojalá en que una- no en una pase. que conozco la ley de coordinación fiscal, no está reglamentada. Y ya tiene operando desde el 97, 98 con reformas, y es la parte medular del financiamiento de los gobiernos estatales y municipales. No tiene ¿Qué hacen? Pues reglas de operación. Claro. Crean mecanismos paralelos, pero son tan Claro. básicos que hay una desviación de recursos. Es muy que es importante. exacto, tiene su intención. Sí, alguien me decía, no, le digo, no seas ingenuo, esas reglas se hicieron ¿para qué? Pues para reventarlas. Para darles una vuelta. Entonces le digo, no es lo mismo que tenga un reglamento que especifique claramente todo esto. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de indefensión en ese sentido. Bueno, te responden el abogado Alejandro Guadarrama que con la sentencia definitiva se inicia un juicio ordinario e inclusive mercantil para poder De recuperarlo. ejecución. Bueno, pues eso ya hasta que la persona Bueno, y una vez que se agotó que se agotaron todas las las instancias puede recurrir a ese Gracias al colega por estar al No, pendiente y por supuesto, dar agradezco por el estar comentario. escuchándonos. Finalmente nos retroalimenta con algo que yo no soy abogado, afortunadamente.
gente, para que no se sientan. Me han dicho tantas cosas en esta vida que ya esto... ya es pecata. Pues Me aquí te pregunto. han mandado muchos saludos, Muchísimas gracias. Ya después los veremos con detenimiento y aprovechar. Vean la retransmisión en el Facebook, en el YouTube. En Facebook estamos ya saben, la cuenta de Radar Político. En el YouTube estamos en la cuenta de Joel Sánchez Sánchez. Rodríguez, servidor y amigo. Ahí están las otras emisiones por si se la perdieron, por si se durmieron o lo que sea. En su momento, ahí estamos. Y qué bueno que dejan comentarios. Luis Arteaga, saludos, doctor Vázquez, buen programa. Gracias, igualmente. Saludos. Muy bien, adelante, doctor. Otro tema que también me parece por demás interesante. Ya empezaron precisamente con la cuestión de los parquímetros, por ahí se mencionó algo. ¿Qué pasa precisamente con las calles de Pachuca? ¿Hay recursos? ¿No hay recursos? El bacheo, ¿Dónde quedó? Pachuca, porque bueno, por lo menos hoy encontramos que sí hay una obra aquí, por eso llegamos un poco tarde todos, porque están bacheando, bueno, están arreglando completamente la calle, pero es un clamor popular, me parece que en toda la ciudad, de que hay más baches que árboles, me parece ya. En algún momento comentábamos Joel y yo, en esas charlas de pasillo que íbamos a tener, casualmente hubo un presidente municipal, ¿verdad, Joel?, que había conseguido recursos en su momento para ser aplicados en mejoras de las vías, de las calles. ¿Qué fue? Adelante, siga, maestro. Fue Suéltanos. Eleazar en su momento. Pero esto sucedió, él gestiona, obtiene grandes recursos para esto. Extraordinario. Vienen las para- elecciones y le toca ahora a la administración de Tellería aplicarlos. ¿Y dónde quedó? Esa es la idea. ¿Dónde Bueno, quedó? Ya el secretario de Obras Públicas Municipales respondió, si no mal recuerdo, fue una entrevista para el portal de noticias Cuadratín. Saludos dijo a que Cuadratín también. Lo que pasa es que llueve, la lluvia moja y se lleva el material. Ahora sí que fue un descubrimiento muy Científico. ¿Geológico? científico. ¿Fue geológico La lluvia o- moja, ¿no? Sí. Esa racionalidad Y absoluta abruma. por eso no funcionaba el programa De pavimentación. bacheo. A ver, Por Dios. visto desde la perspectiva estrictamente administrativa, se supone que tienen que planear este recurso. Sabemos Otra que vez tenemos caemos en lo temporadas, mismo, ¿no? En la temporadas. planeación. ¿Por qué soy reiterativo esto? Porque Porque es muy la necio, serie maestro. de, la serie de comentarios que hacen los servidores públicos son verdaderamente infantiles. Ujú. Agreguen el sentido común. Pero es por ignorancia Yo por eso le diría, bueno, entonces, no, perdóname, lo que menos son ignorantes. o por tendencia. No, yo creo que son poco doctos en conocer la realidad. Eres generoso. O nos quieren maestro. ver la cara. Eres Yo que- creo es que se menos- hacen los menos chistosos, grotesco, sí. Yo siempre he pensado que eso de bachear previo a la temporada de lluvias forma parte Del fraude, juego, ¿no? De que por pues, no se supuesto. puede contabilizar el material, no se puede saber cuánto se taparon, ya se destaparon, otra vez hay que volverlo a hacer. Entonces es una forma de obligar a repetir, Es decir, repetir es el buen procedimiento. negocio, Es un negociazo que no se acaba. Sí, porque digo, el hombre ha podido llegar a la luna, pero al parecer no se ha inventado un material resistente que pueda Que pavimentar dure. una vía y que no se joda tan rápido. Pero sí lo hay, en Alemania Lo hay, por bachean supuesto. de una manera, es más, inmediata. Está la máquina, corta, Y compacta ponen el también. relleno, compacta y el que sigue. Y es una material especie de que gato dura. hidráulico que compacta. Sí, y aquí Súper lo rápido, que no hacen haces cortes de quién sabe cuántos de días a la circulación, circulación. como los que pasan aquí. Vámonos. Les vuelve a enviar saludos Héctor Hugo Amador, les digo que tan Saludos, brillante Héctor. muchacho y terminó Ahora sí ya de- sé quién es. Y terminó de diputado, caray. Bueno, ¿Y es diputado discreto o es diputado no, es- ¿Moderado? moderado? Es moderado. Ok, muy bien, Luis. Bueno, ¿Los israelitas en Plaza Arts? sí, ¿no? Y ahí Sí. También muy bueno. La crema innata del crimen global. desorganizado y organizado. No, Sí. espera, ese no es crimen desorganizado. Saludos a los judíos en México y en todo el mundo, porque nos oyen en todo el mundo, supongo yo. Yo supongo también.
En verdad, digo, en México esta noticia, los medios así como que lo han La- ocultado sí. bastante. Sí. Tú entras a portales de Israel, de Medio Oriente en general, pero es más, europeos, y fue en verdad un cisma en el mundo del AMPA, que se establece que esto podría reconfigurar las fuerzas del crimen global, y no estamos exagerando al decirlo, ¿no? Y toda una serie de casualidades. O sea que el conserje del crimen se queda corto. ¿Perdón? ¿El conserje del crimen se queda corto? No, es aprendiz. O sea, ese sí es crimen de serie de estos lugares de streaming, ¿no? Sí. Un par de días antes, un compatriota de los dos asesinados es extraditado. Es extraditado, sí. Y formaba parte de este este grupo, núcleo. exactamente, de esta célula de delincuentes muy potentes. Asesinan a estos dos. Había una acompañante, una mujer que estaba con ellos, Con cabello rubio. ilesa, o sea, no ni un solo tiro. Esto te habla, por decirlo de alguna forma, de la clase de trabajo que se realizó. Fino. Reacomodos en el crimen aparecen ejecutados en el Ajusco, todo ese corredor Tláhuac, Allá donde la construcción del Partenón de Durazo. Buen lugar, yo lo conocí, maestro. El Partenón. Yo sí lo conocí, sí. Muy humilde, muy humilde. Muy humilde, sí. y había Muy otro en humilde. Cihuatanejo. Y había otro en Sí. Cihuatanejo, Sí. exactamente. Con una mirada. Nada más que- Ese yo lo conozco. Nada más que allá, nada más que allá no mandaron a los policías a hacer la de albañiles. Sí, no. Pero aparte, como en el antiguo Egipto, ¿no? Pues en esos tiempos Sí. no había vialidades, tenían que echarse la losa al hombro y ya. Sí. Bueno, se da toda una reconfiguración que, reitero, en México pasa inadvertido. El crimen global parece que se está reorganizando Ujú. y se pone en evidencia el sistema de inteligencia y de migración mexicano. ¿Cómo es posible que estas personas que ya habían compurgado penas en su país Y aquí también. y, bueno, son extraditados, terminan sí. allá, ingresan al país con identidades falsas? Digo, hoy en día los documentos de migración traen datos biométricos y alguien en el Instituto Nacional de Migración les autoriza y les expide un documento oficial incluso para poder laborar. Bueno, ahí está Raúl, ¿no? También de entrada. Salinas. Bueno, tenía un nombre que, por cierto, en su pasaporte decía que era de Apan, de Apan Hidalgo. Entonces, bueno, la verdad sí es preocupante. ¿Qué se puede desencadenar? El grupo delictivo mexicano, que al parecer fue el que operó la materialización de esta ejecución, es el cártel que hoy en día se dice que está más apuntalado Preponderante. en el crimen, y que no es el cártel Sinaloa, sino sería el cártel Jalisco Nueva Generación. Nueva generación. Entonces, insisto, es un reacomodo, sí es un cisma en el mundo del Lampa, y que en verdad no hay que echar en saco roto, porque hay que tenerlo los presente. delitos de alto impacto a las que estas personas se dedicaban, estaba tremendo, ¿no? Secuestros, extorsiones, no duden que trata, evidentemente Sí, por tráfico supuesto. de drogas, y de ahí para el real. Bueno, estamos llegando a la parte final del ¿Cómo tan rápido? Programa. programa. Yo quisiera comentar rápidamente un tema que el día de hoy expuse, y también aquí uno de los lectores. La policía de Pachuca está verdaderamente de dar miedo. Quiero decirles que ayer un ciudadano sufrió un incidente de tránsito en la vía pública. Un taxista se bajó a agredirlo con un machete. Creo que es preocupante. Un porque taxista con un ¿Sacó el machete? un taxista con un machete a agredir al ciudadano. Llegó la patrulla de la municipal, se negó a detener al taxista, Aún teniendo el arma. y como el ciudadano se molestó y les gritó que cumplieran Pues con sí, su deber, por supuesto. pues terminaron encerrando Al al ciudadano ciudadano por ultrajes a la autoridad. Qué hermoso. Le impusieron varias horas en la galera y tuvo que pagar una La multa, multa de una casi multa. 7,000 pesos. Y de todo eso se enteró en su momento el titular de la corporación. Ya no sabemos si cuidarnos de los convieros que traen Machetes. sus bats y Ujú. agreden a los ciudadanos, de los taxistas con machetes, de los ciudadanos locos que te clavan Se un sacan cuchillo en un el ojo arma blanca, por un arma
por de un cajón de fuego. estacionamiento, o de los policías, ¿no? Que ¿Qué es lo peor? una cosa terrible. Esto ocurrió ayer aquí en Pachuca. Es un caso que también nos... Pero mira, Pues, si eso ocurre en la capital del estado, ¿Qué pasa en cualquier comunidad? en ¿no? las comunidades esta aberración no es tanto una aberración. Es decir, Es cultural ahí. Sí, el problema es que mientras que aquí por lo menos existe, digámoslo así, O muy pretendemos difícil, que sí, exista. pero en las comunidades Sí. pasan aberraciones más terribles. Esto tampoco es un de halagar a alguien o sentirnos mejor. Lo que pasa es que estamos fallando en todo este sistema. En este caso, el ciudadano, sin tener la posibilidad de ejercer sus derechos, se vio calumniado por ellos y habría que ver cómo determina el juez su responsabilidad. Podría ser, pero o sea, le molestó a la gente la exigencia Sí, del es que, ciudadano a del ver, cumplimiento de su Yo deber. nada más lo que estoy pensando es Por simple. favor. Dentro de sus O son obligaciones es como es de carácter, en este caso si es policía local municipal, es de carácter administrativo, preventivo. Sí. Es decir, Bueno, pero lo puede poner a disposición. sí, Pues trae un machetón. pero a ver. Y no es para darle la hora, a mí, ¿no? a mí Claro. no, a mí el del machete. Corta sí, uñas. pero la arbitrariedad con el ciudadano. Eso es lo más lacerante, lo más doloroso. ¿Por qué? Porque entonces ahora que me macheteen, de todos modos me van a llevar a la cárcel. Perdón, pero no puedo evitar el Ah. comentario del público. Dice que con los ciudadanos vienen trones, con los narcos, maricones. Sacatones. Se refiere a los policías. Algo así Bueno, pasa. esas frases. Ahora, Ahora nos van a decir que... pero esto que nos lleva nuevamente a la ley de la selva, nos lleva nuevamente a que tengamos, si un taxista te saca un machete, ¿tú qué sacas? ¿Una lanza? Pues ¿Una cimitarra? Para estar en igualdad de eso está llegando condiciones. que tenemos vengadores anónimos. Así es. En donde por la incapacidad de la impartición de justicia y el que aplica la justicia y el que está todo eso no nos ofrece garantía a nosotros. Y ojo, una frustración social. Sí, un encono social porque y lo maneja la encuesta ciudadana, de percepción ciudadana, menos favorecido en la encuesta son los policías. Y no quiero politizarlo porque van a decir inmediatamente que se politiza, pero eso incide también a la hora de que eliges una autoridad. Ya, por supuesto. Entonces, ¿qué implica? ¿Tu policía no te sirve? ¿De qué color era la administración? Le das un palo, se acabó. Así de simple, ¿no? Amigos, amigas, váyanse con cuidado. Hay mucha gente muy loca allá afuera. No, Sí, y eso, sí. esto, aunque parece tono irónico, eso es cierto. Productor, ¿cómo vamos? Fíjate, entonces, cuando vamos a suponer que me agredan a mí, y si saco la Constitución y le digo aquí no estás violentando derechos, ¿qué va a pasar? Yo creo que hay que sacar una sandía, una papaya, algo así para que corte el machete y ya. Toma para que practiques, ¿no? O le lleva de esa tabla del taquero hasta que te canses. Nos dice el implacable productor que ya vayamos Enfriándonos. cerrando esto. Ya saben que aquí es Alejandro. un verdadero tirano, El dictador de la... el dictador. Bueno, evidentemente, pues podemos concluir que ha habido demasiados temas en la palestra los De esta últimos zona. días, pero que sí hay como un denominador al final de esto, ¿no? Se intenta dar una oferta de cambio en los momentos electorales, una vez que un presidente municipal, como lo fue incluso Alfaro en Guadalajara, ahora gobernador, la cosa es diferente. O gobernantes que en el ejercicio del poder, como fue en el caso de la administración pasada, se aferran a proyectos que de antemano no. ¿Qué podemos ver aquí? Una voluntad del gobernante que impera por encima de la voluntad de los mandantes que le han puesto ahí. A veces esa figura se nos confunde. Ellos son mandatarios porque han recibido un mandato de quien lo otorga. No es porque ellos manden. Inclusive recurren hay una figura legal en la Constitución para destituirlo. De hecho es una figura jurídica. El mandato jurídicamente hablando es susceptible de revocación. Por eso. Bueno, entonces mi conclusión, al final del día, reitero, en tiempos electorales se oferta cambio, aparentemente se escucha a la población, se trata de tomar nota de sus necesidades. Ya cuando se está en el ejercicio del poder, eso no sucede. Y lo estamos viendo en los municipios, lo estamos viendo en las entidades federativas y por supuesto a nivel federal. La población se siente desencantada,
de estas conductas. Agraviada. Y quiera que no, genera este encono, este malestar en la sociedad, en la cual todo mundo nos estamos viendo con ojos de violencia con todo el mundo. Yo, para terminar esto, yo podría complementar esto, que estoy totalmente de acuerdo. Estamos exacerbando la molestia social y eso es una situación muy complicada. No estamos en periodo todavía de elecciones, no hay a quien reclamarle. Nuestras voces se pierden. El año que entra vamos a Sí, tener ya eso. lo que digo. Estamos a 10 meses de Sí, la elección. nuestras Hoy. voces se pierden, nuestra inconformidad, nuestra frustración y cuidado, eso es una situación muy delicada. En el caso de nuestra capital Pachuca, lamentablemente ocurren muchas cosas que son omisos los espacios formales para hacer visible esto y eso genera frustración entre la población. Y casos como el de la diputada, en donde llega en una parafernalia de casi de película, llegando para transmitir un evento que ya ocurrió, y la definición, dos raterillos. Es decir, tan despectivamente se oye eso, entonces, ¿en qué podemos creer? Muy bien. A mí me preocupa, siguiendo esto, me preocupa mucho el papel que tiene cualquier tipo de autoridad. Y si nos vamos a nivel local, que es lo primero que el ciudadano toca, el nervio más sensible que hay, si estamos teniendo una policía, como siempre la hemos tenido, que no está capacitada y que además tampoco cumple con su deber, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿En dónde se está gastando todo ese dinero que se dijo que era para preparación de las policías? No nada más de la investigadora. Y yo insisto, el municipal es el nervio más sensible que se tiene en cualquier... Es el primer respondiente. Es el primer peldaño de esa estructura. Si el policía municipal no responde, los otros espacios no sirven, no funcionan. Entonces, yo de alguna manera, nuevamente, espero como buen jacobino, que esto empiece a tener consecuencias jurídicas, que quien tenga que estar detenido, preso, procesado y preso, tenga que estarlo, pero necesitamos ya algo en este sentido. Oigan, y El esperamos policía- el video de Lozoya, que ya Sí, le detuvieron a la mamá. El policía que permite que salga con un machete, yo no sé si haya video o no de esto, pero al rato va a salir uno. Tienen que sancionar al policía también Por omisión. por el incumplimiento de esta Por cuestión. omisiones. A los de Corina igual, hay un incumplimiento flagrante de cualquier tipo de protocolo y por lo tanto, pues los dos que andaban ahí de comandos tendrían que ser también Es que ni siquiera se puede aplicar un sancionados. protocolo porque no sabemos si forman parte de la estructura de gobierno para que que estén regulados. Es decir, Y aunque no para la formen, sanción- o sea, digo, si los no, pero no es lo mismo que una gente que está en estructura. Sí, porque hay una responsabilidad. Así es, eso es lo que establece. El otro puede tener el origen del financiamiento de esos poco Sí. claro. Pero cuando tenemos ese espacio, bueno, pues como servidor público que rinda cuentas. Todo servidor público tiene que cumplir con un objetivo y eso lo establece la propia institución. Que rinda cuentas y que responda por sus actos. Por supuesto. Y también los del Tusobús que rindan cuentas. No, esos que rindan, pero super cuentas. Pues muy bien. Si me permiten, cierro. Ay, sí. Nos dice el público que un gran cierre con el tema de Ojo de Tigre de fondo. Sí, gran cierre, por estaba supuesto. programado. Yo quiero agradecerle a todos ustedes que nos hayan escuchado y seguido esta noche a través de Radar Político Hidalgo. Por favor, compartan este video, sigan la página, llámenos, escríbanos, díganos por favor de qué temas quieren que comentemos aquí en esta mesa, agradeciendo al doctor Eduardo Abacuc López Acevedo, al maestro Alfredo Carmona Casas, el doctor Alejandro Vázquez, su servidor, el maestro Joel Sánchez, y a nuestro productor Dictador. Guillermo Bello, que hoy sí Es un trabajó. verdadero tirano. Pues sí, ¿verdad? Agradeciendo al antiguo café de zona plateada que nos recibió y a la señorita Carla que nos atendió también. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Cuídense mucho y llévensela leve. No usen machetes. No se machetes.